Ya pueden comprar mi libro 100 películas que me abrieron la cabeza en todas las librerías de Argentina. Realmente sorprende que desde hace casi 40 años los videojuegos nos han entretenido y nos han hecho soñar, pero que nadie haya podido trasladar aquello que nos atrapa a una historia contada en la pantalla grande. Se podría hablar mucho tiempo de las diferencias entre el medio de los videojuegos y el cine, pero esta vez en Zepfilms preferimos reírnos un rato y hablar acerca de las 10 peores adaptaciones de videojuegos al cine. Espero que las disfruten. Número 10. Allá por el año 2001 se rumoreaba que una película iba a cambiar la historia del cine. Final Fantasy: The Spirits Within no solo iba a ser la primera película fotorrealista hecha completamente en animación por computadora, sino que también iba a ser, y sigue siendo, la cinta más ambiciosa basada en un videojuego. Final Fantasy era una franquicia conocida principalmente por sus escenas cinemáticas y escenarios inmersivos en aquella época. Square Pictures, la filial de Squaresoft, empresa que publicó Final Fantasy, había invertido $137 millones, la tecnología más avanzada de la época y un staff de 200 personas trabajando durante 4 años para llegar a crear el film que creían iba a convertirse en una larga franquicia. Hironobu Sakaguchi, el creador de la saga, era el guionista y director. ¿Qué podría salir mal? Bueno, que Sakaguchi sabía mucho de hacer videojuegos, pero no tanto de contar una historia con el formato del cine. La película parte del error de querer introducir al espectador en un escenario desconocido para el público a través de una escena de un sueño. Después sigue con un monólogo en off soporífero y continúa aburriéndonos con personajes sin carisma, diálogo expositivo, tedioso e interminable y otros errores básicos del estilo. Para colmo de males, el doblaje es bastante malo, no transmite ni una pizca de emoción y las reglas del mundo son bastante inconsistentes. Añadan a eso un giro narrativo sin sentido y un plan estúpido del malo y les queda como resultado una película que recaudó la mitad de todo lo que costó. Número 9. Resident Evil es una franquicia que nació como una parodia u homenaje a las películas de acción de serie B y que con el pasar de los años se volvió cada vez más grandilocuente. No extraña para nada que a alguien se le ocurriera convertirla en una película. Sony y Capcom decidieron trabajar juntos y contratar a nada más y nada menos que George Romero, la leyenda del cine de zombies, pero enseguida lo echaron y lo reemplazaron por Paul W.S. Anderson, quien asumió el puesto como guionista y director. También inventaron una protagonista, Alice, un personaje que no se caracteriza por nada excepto saber usar la violencia y perder la memoria a menudo. Las primeras 3 son por lo menos entretenidas, pero la cuarta, Resident Evil Afterlife, es la peor de todas. La trama no va a ningún lado, los aspectos de las películas anteriores son negados o echados a un lado en 5 minutos y está muy lejos de la tensión y hasta la emoción que provocan los juegos. Número 8. Max Payne, de 2008, es otro de esos intentos fallidos de la década del 2000. Inspirado por el éxito de Sin City en 2005, a alguien se le ocurrió que imitar la estética en blanco y negro era la catapulta al símbolo del dólar. Max Payne, un videojuego de PC originalmente, atraía a un gran público por varias razones. La mecánica del bullet time, que cambiaba completamente la manera de encarar los tiroteos, una trama neo-noir interesante y el humor negro y satírico del protagonista. Como suele suceder en estos casos, se quiso adaptar solamente la historia sin tener en cuenta qué era lo que atrapaba al público original del juego, pero se quedaron a medio camino porque tampoco consiguieron una historia que interesase por sí misma. El problema de exagerar un drama súper fuerte y triste es que podés caer en la comedia involuntaria. Número 7. Hablando de comedia involuntaria, Mortal Kombat Annihilation se lleva todos los premios. Ya hemos hablado antes en Zepfilms de este clásico de 1997, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Justo después del final de la primera película, nuestros personajes protagonistas se reúnen de nuevo, aunque la mayoría interpretados por otros actores, con el objetivo de detener a Shao Kahn, que se dispone a invadir la Tierra. Para evitarlo, Liu Kang tiene que aprender el poder de la animalidad. Y dejémoslo ahí, por favor. No puedo más, en serio. Si se quieren matar de risa, vean ya esta película, pero con ver los últimos 20 minutos alcanza y sobra. Número 6. No se puede hablar de Mortal Kombat sin hablar de su mayor competidor, Street Fighter. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la película de los 90 con Jean-Claude Van Damme, pero esa película es El Ciudadano Kane, al lado de la segunda parte. Sí, señores, estamos hablando de Street Fighter 2 Legend of Chun-Li. Kristen Krug, la actriz que hacía de Lois Lane en Smallville, se pone en la piel de la policía china más famosa, aunque no se le parece físicamente. Ni siquiera usa el famoso traje azul. La de Van Damme por lo menos tenía cierto sentido del humor hacia sí misma. Esta versión quiere ser una especie de Batman Begins, una historia de venganza seria y oscura, pero solo consigue aburrirnos. Toma el material de la manera menos imaginativa y más cliché posible, un desperdicio completo de metraje. Número 5.
En esta lista no podía faltar algo del gran director alemán Uwe Boll, el Akira Kurosawa de las adaptaciones malas de videojuegos. Durante los años 2000 se dedicó a conseguir los derechos de nombres como Far Cry, Blood Rain y Postal, y al contratar estrellas de talla de Jürgen Prochnow, John Rhys Davies o Lil Sobieski. Nadie sabía cómo hacía para financiar proyectos millonarios que recaudaban la mitad de lo que costaban, hasta que en el audio comentario del DVD de otra película explicó que conseguía el dinero a través de un agujero legal en sus impuestos en Alemania. Por lo visto, alguien se dio cuenta y lo arregló al año siguiente. ¿Pero de qué película iba a hablar? In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale, protagonizada por Jason Statham, en un intento de copia del Señor de los Anillos, pero que no le llega ni a los talones. Número 4. Los 80 fueron los años de los beat 'em up, este género de arcade fabricado a propósito para hacerte perder la mayor cantidad de monedas posible, estalló a finales de esta década con títulos como Battletoads, Streets of Rage o Double Dragon. Este último salió en 1987 y fue realmente un boom. A algún genio se le ocurrió hacer una película rápidamente para capitalizar la ola, pero la producción se fue atrasando y terminó saliendo en 1994, cuando el fenómeno había descendido. La trama sigue a dos hermanos, Billy y Jimmy, que se enfrentan a un mafioso llamado Koga Yuko, que busca la segunda parte de un famoso talismán capaz de otorgarle poderes. Los diálogos avergonzantes y los giros del guión sin sentido se intentan rellenar con elaboradas escenas de acción que sin embargo terminan aburriendo. Número 3. Un error común que suelen cometer las adaptaciones de esta lista es elegir un videojuego con una premisa súper simple y después intentar convertirlo en un film de 2 horas, habiendo otros con historias más complejas y largas como Metal Gear Solid o incluso Zelda. Bueno, en 2005 a alguien se le ocurrió hacer eso con Doom. Tengo que explicarles la trama de Doom. Por un tema de derechos, Universal se apuró a sacar una película protagonizada por The Rock y Karl Urban antes de que Warner se lo sacara. El resultado fue un cruce a medio camino entre Alien y Predador, más parecido al Doom 3 que a los primeros. ¿A quién se le ocurrió que un juego que básicamente es una fantasía de poder podría trasladarse de forma vicaria a un personaje? Incluso tiene una escena en primera persona para apelar a este sentimiento, pero a mí y a muchos de los que vieron esta película solo consigue marearnos. Número 2. La mayor joya de Uwe Boll, y sí, este video tenía que tener 2 películas de él, fue Alone in the Dark, considerada una de las peores películas de la historia. Tara Reid y Christian Slater, en el momento más bajo de sus carreras, si las seguían teniendo para entonces, actúan perfectamente como 2 robots humanoides sin emoción ni sentido común. Súmenle a eso a una casi absoluta falta de relación con el material original, unos efectos especiales de feria de pueblo y a personajes supuestamente muertos pero que se levantan en plano y les va a quedar como resultado al Ed Wood del siglo XXI. Recomendable especialmente para ver con sus amigos. Número 1. La frutilla del postre no podía ser otra que Super Mario Bros., la primera adaptación fallida de un videojuego. En esta cinta, Mario y Luigi son 2 plomeros de Nueva York que encuentran un portal hacia otra dimensión. En esta dimensión, creada por la caída de un meteorito hace millones de años, vive el rey Koopa y de otros dinosaurios humanoides. Koopa quiere secuestrar a Daisy, la chica de la que Luigi está enamorado, porque ella viene en realidad de la otra dimensión y puede lograr unirlas. Sí, este viaje de ácido que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los juegos es la trama de la película. Es el ejemplo perfecto de una película hecha sin ningún interés ni cariños al material original, pensada para hacer dinero rápido y que deja a los personajes que tanto amamos de manera irreconocible. Si no la vieron, no van a poder creer lo extraña y decepcionante que es. ¿A quién se le ocurrió cruzar a Mario, el personaje más alegre de la historia de los videojuegos, por el mundo de Blade Runner? Con razón, Nintendo nunca más quiso hacer una película basada en sus juegos, por lo menos hasta ahora. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para sus videos más favoritos de la historia. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Díganme ahí en los comentarios, chicos, cuál es su videojuego favorito. A mí me sigue encantando y soy fan del GTA San Andreas, papá. Alto juego.